a tots i a toes, bien llegados ya bien llegáis a un nuevo capítulo de Alma de Yoka. Hoy vamos a hacer llamadas telefónicas de broma. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a furrular, güey? Bueno, en este vídeo vamos a furrular de la siguiente manera. Y es que Marquis, que está per ahí, está preparándome un teléfono móvil en el que vamos a grabar unas bromes telefónicas y yo pues voy a hacer, yo que sé, cosas aleatorias al teléfono. Sí, ¿no? Hola. Miguel de Cervantes Saavedra foi un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Sí. Hola. Escribió les noveles ejemplares, La Galatea. Hola, ¿qué tal? ¿Vas a decir algo? No, que me siga contando. A tu bola, ¿eh? Palomites dulces. Seguidlo. Ya que estoy, venga. Que me siga contando. Es dulces. Seguidlo. ¿Qué opinas de Miguel de Cervantes? Pues será el más importante a nivel internacional, ¿no? De España me refiero. Pero ¿cómo que importante? ¿Tú sabes qué signo es Miguel de Cervantes? ¿Qué signo? ¿A qué te refieres? Del zodiaco. Pues no tengo ni idea. No sé ni el mío, pues... ¿No sabes el signo del zodiaco? No, la verdad es que no sé ni en relación a qué se hace, si es al año que naciste o el mes en el que naciste ni nada. A ver, esto vamos a igualarlo rápido. ¿Tú en qué día naciste? El 26 ¿De? de septiembre. De septiembre, a ver. Pues y es... Uy. Y es Libra, ¿eh? Güeyo. Ah, pero eso es el signo del zodiaco. Yo creía que eso era el horóscopo que no tenía que ver y que eso era lo de los nombres chinos de la vaca y el toro y el dragón y todo eso. No, y que... A ver, la astrología es muy amplia y hay distintos signos zodiacales y todo. Bueno, yo Libra sí que sabía, pero yo es que creía que te referías a eso de si soy del dragón o del perro o esto otro que igual es más chino. Ah, no. Pues mira, y es Libra y Cervantes y es Tauro. Y eso quiere decir que tenéis muy buena conexión afectivo. Bueno, eso. Y pues nada, eso, muchísimas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Vamos a por el siguiente. ¿Sí? ¿Buenas? Sueña el rey que ya es rey y vive con este engaño mandando. Nada, eso, muchísimas gracias. Nada. No, si digo, va, pues sea gratis, ¿sabes? Tampoco. Bueno, y una broma telefónica para Alma de Yoka, si quieres decir algo. Ah, vale, sí, nada, sí, me imaginé, lo que pasa es que digo, vaya, que estábamos... Ah, ¿imaginaste que era para Alma de Yoka? Sí, conozco voz de Marcos, sobre todo, pero bueno. Güeyo. ¿Cómo puede ser eso de que vayas a salir en Alma de Yoka, que estamos grabándolo, y reconozcas antes a Marcos que a mí? No hay derecho, Pero porque estudié con Marcos, entonces, claro, tampoco tiene mérito. Pero sí, a ti también te conozco, tú y es Alma. Bueno, sí, claro, si no, ¿quién va a estar en el Alma de Yoka? Yo parezco con Marcos, entonces, claro, tampoco. Bueno, pues nada. Si quieres decir algo o promocionarte o algo. Nada, no, si yo no traigo nada que promocionar, entonces, pero bueno, muchas gracias por la broma igualmente, de todas formas, y por la poesía igualmente también. Venga, hasta luego. Espera, ¿qué? Siéntesme. Oye, ¿qué toque aquí? No sé qué decir. La tecnología no es ya lo mío. Pero bueno, menos mal que no tengo nada que promocionar. O igual sí. Y pasaron horas y horas hasta hacerse de noche, hasta que por fin Alma Hidalgo consiguió una víctima para esos bromes.
Está peleándose el día. ¿Cómo? Que estoy rayándome muchísimo, tío, porque está cerrándose el día y no sé, pues me es súper triste. No entiendo por qué se tiene que hacer de noche. Hostia, es que no sé contestar a eso. Pero flipes, tengo unas ganas de ir a casa y llorar. Además, y ¿Pero que... estás bien? No, yo que no entiendo por qué se tiene que hacer de noche. Porque estamos dando una vuelta al sol, tía, no sé. Pero a ti parece normal, tía, que son las 6 y que no hay luz. No sé, tía, es que a mí me parece normal, no sé. No sé, tía, sinceramente, lo único que me apetece es quitarme toda la ropa y salir, ¿sabes?, al parque. Porque que siento que necesito como liberarme, no sé cómo decirte. ¿Desnuda al parque? Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque y que no entiendo por qué se cierra el día. Y yo a veces pienso que estaría muchísimo mejor en una comuna. Alma, tía, ¿me estás vacilando? No te estoy vacilando, Laura, estoy diciéndolo en serio. ¿Cómo que es una comuna? Sí, tía, en una comuna, nunca lo viste en Suecia o en Dinamarca o hay también en América. Comunas. ¿En plan Amis? Sí, en ese plan. Porque que de verdad que yo no aguanto tía, más. Hostia, es que no sé qué decirte, tía. Pues no sé, aconséjame. Además yo estoy pensando que según termine bachiller, o sea, estuve reflexionándolo, según termine bachiller me marcho a una comuna que vi ahí en Granada, que dicen que lo único que fan es ir fuera a recoger aceitunes y después que son nudistas y que viven en contacto con la naturaleza y que como que no creen en la luz del día y la verdad es que me siento pero pila identificados con ellos. A ver, yo no comparto ese estilo de vida, pero si tú estás feliz ahí, pues yo te apoyaré, como siempre, ¿sabes, tía? Yo te voy a apoyar. Si estás feliz así, pues te voy a apoyar. Y no te irías conmigo a Granada, no me vendrías a ver, y que eso pone más triste todavía. No te escucho nada, repite, no te escucho nada. No me vendrías a ver a Granada, a la comuna nudista. Hombre, si tengo que ir desnuda, pues no. Pero, a ver, bueno, me lo pienso, sí, seguramente sí, pero yo voy con un pañito puesto. ¿Y recogerías aceitunes conmigo? Sí. Desnuda. Sí, yo por ti para el fin del mundo, Alma, ya lo sabes. Jope, pues muchas gracias. Bueno, nada, a ver, es una broma telefónica para Alma de Yoka. Te mato, tía, hija de puta. Ay, tía, que están grabando esto, por favor, no me insultes. Estaba en plan, pero esta pava que les quiere... Yo en plan, tía, ¿qué le dio? Que no sé qué. Pues yo, bueno, a ver. Bueno, pues hasta aquí el programa de Alma de Yoka de bromes telefónicas. El próximo programa, el siguiente programa más y mejor. Un beso.